Buenas tardes. En principio, agradecer a quienes me han invitado en esta nueva ocasión para compartir algunas reflexiones sobre el tema romo. Y además les agradezco porque me posibilita encontrarme con personas con las que también he compartido en otro momento y de quienes he bebido académica e intelectualmente para configurar de algún modo un pensamiento acerca del mundo rom y ponerlo en funcionamiento y en el caso concreto con el proceso de visibilización y reconocimiento de derechos del pueblo rom. Me refiero fundamentalmente a personas que están en este espacio como Marcel Curtiades, la misma Dalila y otras personas que en este momento no están aquí, pero de alguna manera han contribuido a eso. Quiero hablar esta tarde sobre temas asociados al fenómeno del racismo y cómo este emerge y reemerge en distintos contextos. Solemos creer que el tema del racismo se desarrolla fundamentalmente a partir de la embestida de los nazis, cuando hay una tradición secular sedimentada en el tiempo de persecuciones contra este particular pueblo. De tal manera que lo que conocimos durante el periodo nazi no es sino el súmum de fenómenos violentos contra este pueblo larvado en el tiempo. Solo basta hacer una revisión muy somera a lo que ha sido la presencia de este particular pueblo en Suecia, Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Hungría y particularmente en este país, en donde hace su aparición fundamentalmente en la primera mitad del siglo XV. Cuando empieza uno a ver esa narrativa, se encuentra de que la violencia ejercida por los distintos poderes contra los rom es una cosa avesada en el tiempo, o incluso antes del periodo nazi, ya en Europa había una tradición, una larga tradición de ataques contra este particular pueblo, y ataques que se sintetizan fundamentalmente en un ejercicio profundamente racista. Pero eso no queda allí. Si uno revisa, por ejemplo, lo que dice la pragmática de 1499, en lo que hoy es este país, el título expresa básicamente expulsión del reino de todos los egipcianos que anduviesen vagando sin aplicación a oficios conocidos. Este relato sigue haciendo carrera en Europa, y no solamente en Europa, en América, porque se sigue asociando de manera prejuiciosa y estigmática a los rom como esos personajes a los que no se le conoce ningún tipo de vinculación frente a la ética del trabajo. Es como si para desarrollarse y pervivir en el tiempo requiriese fundamentalmente de la mendicidad y todas sus equivalencias funcionales para existir como pueblo, como sociedad diferenciada. Esos elementos se siguen reproduciendo y se han reproducido a lo largo y ancho de un arco temporal que en este país en concreto estamos hablando casi de 4 siglos y que se proyectó hasta la ley de vagos y maleantes y en los decretos reglamentarios de la Guardia Civil. Pero si esto se planteaba en 1499, que es el momento de desenlace, de ruptura entre el pueblo rom y la corona, ya en 1498 hay presencia de rom en América, con lo cual nos dice que la primera colonia rom en América tiene un tinte profundamente caribeño, porque es a la isla de la Española donde se conmuta a pena de trabajo por
vuelve a incidir en el tema de la vagancia y dice que si viendo varón sin oficio o sin vivir con el Señor la justicia, los prendan, y al que fuere o fueren en edad de 20 años hasta 50, les envíen a nuestras galeras para que sirvan en ellas por espacio de 6 años al remo, y pasado mandamos al capitán de las galeras y encargamos la conciencia que luego los suelten y dejen libremente a sus tierras. Es decir, se constata el elemento violento contra este particular pueblo. Y eso no hace parte del ayer. El tema es que hace parte del hoy. Pero como decía Marcela hace un instante, nos estamos quedando en la punta del iceberg, porque tomamos la parte por el todo cuando nos centramos fundamentalmente en la violencia, pero desconocemos la violencia simbólica, por ejemplo. Desconocemos el racismo elegante que se practica cuando tú no tienes derecho a esto o no tienes derecho a aquello, cuando no tienes acceso a esta ayuda o no tienes acceso a esta vivienda, o en su defecto cuando tienen que ser realojados en urbanizaciones. Dicen los señores y señoras que viven en esas urbanizaciones: yo no soy racista, pero yo no quiero a un gitano vecino. Pregunto, ¿cómo hay que llamar a eso? Sin embargo, esos elementos aparecen menos en el relato, porque nos quedamos fundamentalmente en lo de la violencia. Y, entrados en ello, tendríamos que decir que funcionarios públicos, por ejemplo, como el alcalde de Cholel, hace un tiempo, decía que ¿por qué los nazis habían hecho semejante maldad al mundo al no haber acabado definitivamente con los gitanos y las gitanas? Y vuelve a emerger esta fantasía liquidacionista, que en muchos casos se ha completado. Pero no solo ello. Lambroso hablaba, por ejemplo, en su famoso libro del lobo delincuente, y escenificaba ese homo delincuente fundamentalmente en el gitano, al que lo consideraba de algún modo el sumo de esa delincuencia. Efectivamente, al pueblo ron se le ha considerado en muchos momentos de la historia como una raza asocial, como los integrables, como los inmanejables. Y por esa vía, todo el relato, desde la llegada de Hitler en el 33, los proyectos de internalización que incluso en Chequia, en Eslovaquia, siguen estando en el fenómeno institucional. Toda esa política de pseudoespeciación, de primitivización, de animalización, no surge solamente en ese periodo en concreto. Los campos gitanos, y ahí hay para escoger la utilización del ciclón B, es decir, lo que llama Zygmunt Bauman el asesinato colectivo. Es un aduripen, como llama Marcel Courtiade, o el porremón. Porremón. No, pero es muy feo. No, pero lo llama así. Los tontos. Pero al menos como referencia, Hancock lo plantea. Es decir, y ha estado allí presente. Pero hay un hecho, y es el racismo óntico, el racismo del ser. El racismo que niega al otro, que lo niega en todas sus dimensiones. Y la primera, en su existencia como individuo, como colectivo, como sociedad, como pueblo, como nación. Y en esto hay una literatura más corta de lo que muchos pensábamos que debe ser, y que si incluso ha salido cada vez más a la luz pública, es porque los rom, ellos y ellas, acompañados de un grupo de personas que han sabido entenderlos desde una lógica de un diálogo
epistémico e intersocial han entrado a contar su relato sobre la historia, a contar los hechos trágicos en los que se han visto envueltos. Pero no solamente eso, sino también a escribir las trayectorias que ha seguido su itinerario desde que salieron de la India. Y eso me parece un ejercicio muy importante, porque se está luchando contra no solamente el racismo óntico, sino contra el racismo epistémico, con el racismo que nos niega como pueblo, como parte de una mancomunidad en la que la ciencia no les extraña. El rom, la romí, han aprendido el arte de etnografiar, han aprendido el arte de historiar, han aprendido el arte de politizar y politizarse. Y en ese sentido, han aprendido a escribir su propio relato sobre la presencia de ellos en este y otros mundos. Y siguiendo con esa lógica descriptiva del racismo óntico, podríamos hablar de algún modo de la despersonificación o la desgentización del rom y del pueblo rom. Es decir, esos intentos velados y no velados, intencionados y no intencionados, de desposeerlos de la dignidad y sobre todo de la dignidad humana. Y ese proceso de despersonificación ha ido de la mano de un proceso de deshumanización. Ese proceso de deshumanización es sacarlo del mundo de los seres humanos y llevarlo al punto de la naturaleza, la naturalización del gitano. El gitano como un punto en el universo, como un punto en la cartografía, como un punto en las sociedades. Y por esa lógica de la naturalización encontramos expresiones del siguiente tenor. Son a menudo esos ríos subterráneos de fuentes desconocidas que de pronto perforan la tierra con sus corrientes en los más inesperados sitios para perderse un poco más allá. Es decir, despersonificado, deshumanizado el gitano se convierte en un elemento natural. Son como los ríos y metáforas parecidas. Pero a la par de ese proceso de despersonificación y de naturalización, pasando por el de la deshumanización, nos encontramos con un fenómeno de patologización del gitano y de la gitana, o del rom y la romina. Y ese proceso de patologización ha llevado en muchos sitios a que contra ellos se operen procesos de limpieza social. Y se les consigue, de alguna manera, extrapolando la categoría colombiana del desechable. El desechable es aquel personaje que tiene periodo de caducidad dentro del ámbito social y, por tanto, visto desde la perspectiva de Agamben, es la nuda vida. Es el homo sacer, es el que tú puedes agredir, es el que tú puedes violentar y no pasa absolutamente nada. Porque si bien es cierto que está prohibido atacarle, no hay nada que te impida que lo puedas hacer. Y estos elementos aparecen metafórica y realmente ejemplificados en hechos de violencia concreta, pero también de violencia simbólica. Cuando son recogidos en Francia, por ejemplo, el presidente Hollande dijo en su día que les trataría con dignidad, y sin embargo, todo lo que agenció y ha agenciado contra ellos es expulsiones y todas sus equivalencias funcionales. Y dentro de esa lógica de cómo se convierte a un sujeto y a un pueblo en una cosa, terminamos en una suerte de zoologización o animalización. Y hay una jerarquía de esa zoologización. Unas veces son insectos, otras veces son vertebrados, ¿sí? Se cucarachanizan, son cucarachas, son como las ratas. O incluso, en un estadio más avanzado, se les llega a considerar una especie de cuadrúpedos. Son mulas, son bestias. Y no estoy
individuos colectivos que están en los márgenes del margen de estas sociedades, y ahí estoy refiriéndome a los inmigrantes, a los solicitantes de asilo, a los asilados y por supuesto a la población roma. Y ahí estamos en esa situación. Pero en esa zona del no ser, ¿sí?, las leyes que se han desplegado contra los gitanos, y que es una herencia brutal de los estados constitucionales en América Latina, hay que ver qué se dice frente a ellos en las políticas migratorias de nuestros países para que no llegaran a América. No se pueden aceptar zánganos, son parásitos y relatos de esta naturaleza. Y en eso estamos, porque no es un fenómeno de hoy. Si lo miramos en una perspectiva de larga duración, en una perspectiva broderiana, es un discurso que emerge y reemerge. Por ejemplo, uno de los ilustres, uno de los ilustrados del siglo XVII, siglo XVIII en este país, Sancho de Moncada, ¿sí?, cuando se refería a la expulsión de los gitanos, se refiere a ellos del siguiente modo: son enjambres de zángano y hombres ateos. Y sigue: espías y traidores de la corona, gente ociosa, vagabunda, inútil, no tienen ni oficio ni ocupación, no viven sino de chupar, solo sirven de lo que los lobos, de robar y huir. Las gitanas son públicas y rameras, encantadoras, gallinas, magas. Y en esa misma lógica sigue la patologización. Y en Colombia, en 1919, el periódico La Época de Cartagena de Indias dice lo siguiente: con la aparición de grupos de seres asquerosos procedentes de las Indias inglesas, los gitanos son como un cáncer de la familia humana que cuando se cree extirpado vuelve a presentarse en otro punto, de manera que la empresa de batirlos y desterrarlos no es más segura que la del cirujano que opera aquel, porque los gitanos, a pesar de que se los hostilice y se les arroje, no desistirán de introducirse en el país que desean. Es la de ellos una raza terrible que posee la virtud de las epidemias. Son como las hormigas, los conejos o las langostas, sin oponer resistencia, soportando toda suerte de injurias, acabarán por apoderarse del país y no habrá fuerza humana capaz de expulsarlos. Es decir, estos relatos que parecen del ayer siguen teniendo una importante presencia. Pero el problema es que a ese racismo óntico convive con un racismo epistémico. Y ese racismo epistémico, mañana Marcel va a hablar de la ciencia entre los gitanos. ¿Alguien podría pensar que los gitanos no tienen ciencia? Diría a título de desorden. ¿La ciencia es patrimonio de los gitanos? Yo creo que sí. Y creo que como productor de saberes locales, ese es un capítulo en el que no se ha escrito y es una frontera en donde no se ha entrado a trabajar. Porque claro, unos sujetos vagos, vagabundos, ociosos, cercanos a los predios de la animalidad, no pueden ser portadores de ciencia, porque la ciencia está hecha para y por personas encumbradas, personas que tienen de alguna manera una posición y un estatus muy privilegiado, porque se ubican en una suerte de ibis del punto cero, como diría Santiago Castro Gómez, y al ubicarse en esa ibis del punto cero, en ese panóptico, ellos son los que pueden etnografiar, ellos son los que pueden antropologizar, ellos son los que pueden decir cómo somos nosotros, pero los gitanos no son susceptibles de eso. Y por ese lado, el racismo epistémico ha actuado en claves de invisibilización
de lo que es la historia, la lengua y la cultura gitana. El sistema educativo está constituido fundamentalmente para desconocer al otro. Y en este país, las escuelas, los colegios, los institutos e incluso las universidades no están entrenadas para recrear estos saberes. Los conmino, los insto a buscarme un programa en antropología, sociología, ciencia política, en donde haya siquiera un capítulo donde se estudie al pueblo rojo. No existe. No existe. ¿Y qué sucede? Sucede lo siguiente. Calvo Huesa escribió hace un tiempo este texto que lo recomiendo como elemento referencial. Los racistas son nosotros. Y aquí él hace un estudio de cómo aparecen en el régimen de representación y subjetividad las distintas culturas que constituyen esta sociedad donde hoy estamos. Y encuentra cosas bastante interesantes, como que en el ayer, en el hoy, por ejemplo, cuando se refiere a los gitanos, en textos, los gitanos son citados 4 veces. Y en un número de líneas que no superan las 26. Pero cuando se refieren a otras minorías, se citan 13 veces y en 206 líneas. Pero en el consolidado de todas esas mal llamadas minorías, porque el tema no es matemático, el problema es cualitativo, incluyendo a los gitanos, se menciona 38 veces y en el contexto 346. Dice él, con un arco temporal de persecución tan importante en contra de los gitanos en este país, ¿cómo no es posible que aparezca la pragmática de 1499? O en su defecto, la pragmática de Carlos II. Y cuando se habla de la mitopoética, dice él, ¿por qué no aparecen las obras de Mario Maya o José Heredia Maya? Es decir, que lo que asistimos es a una suerte de epistemicidio, para ponerlo en términos de Boaventura de Sousa Santos. Poco existe como parte del relato constituyente y constituido de esto que llamamos las nacionalidades españolas. Obviamente, todavía nos preguntamos por qué se dan ciertas cosas. Hay hechos que no se producen como los hongos después de la lluvia. Hay fenómenos que se producen no por circunstancias naturales. Sin embargo, frente a esos agravios permanentes en el tiempo, se ha creado un régimen de subjetividad que lleva a decir de manera muy puntual y de manera coloquial a un ciudadano común y corriente, o incluso al saber experto, a decir cosas como esta: es que son inasimilables, son así, no cambian, son perennes en el tiempo. Como si el pueblo rom no hubiese dado muestras de flexibilidad, de una identidad espuria, móvil, fluida, cambiante. No son bolas de billar, como decía el gran antropólogo Eric Wolf. Siempre estamos pidiendo integración. ¿Qué más muestra de integración quieren? Si no estuvieran tan integrados, ¿cómo podemos hablar, por ejemplo, cómo se puede hablar en el castellano de palabras chaval y
No. Sin embargo, hay unas lenguas totalizadoras, pero eso otro parece desconocerse. Y en términos de agresiones, ¿qué les cuento de lo que acontece en Chequia? ¿Qué les cuento que lo que está sucediendo hoy con los asilados y refugiados? Ya todo ese tipo de cosas se ha practicado fundamentalmente con el pueblo rojo. Porque en sus conciencias y en sus cuerpos se han aplicado todas estas políticas del panóptico y el control. Y siguen viendo, en Alemania hace un tiempo veíamos, gente de Kosovo que habían salido durante el periodo de guerra, estaban siendo expulsados de Alemania, mucho antes que se presentara todo esto. Con lo cual, el relato del racismo, el relato del antigitanismo y todas sus equivalencias funcionales no hacen sino extenderse en el tiempo. Muy duro lo tenemos quienes estamos ubicados a este lado de la abscisa, tratando de posicionar y visibilizar y demandar de estados y sociedades el cumplimiento de sus normas, de las normas que se han dado como materia de convivencia. Miren, y con eso termino. Estas sociedades en las que vivimos son políticamente democráticas, pero una importante base de ellas piensan de modo fascistoides. Muchas gracias.